La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Durante el verano el contenido del programa es un poco diferente, por ello durante el periodo estival os iremos ofreciendo distintas entrevistas, conferencias y presentaciones que hemos realizado en Mistérica. Y sin más preámbulos os dejamos ya con el programa de esta semana. Eso sí, desearos muy felices vacaciones. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. Buenas tardes, estamos con Ángela Hernández, escritora y directora de la Casa Museo de Zorrilla en Valladolid, que muy amable nos ha concedido esta entrevista para la revista Mistérica Secreta. Muchísimas gracias, Ángela. Nada, a vosotros por venir. Pues nada, la primera pregunta nos gustaría saber qué nos puede contar sobre el edificio en el que está emplazado el museo, de qué año data y en qué época fue la vivienda del insigne escritor. Bueno, el edificio es un edificio un poquito más antiguo que la vivienda. La vivienda está dentro de este edificio y tiene recreado un ambiente romántico del siglo XIX, pero el edificio es del siglo XVI. Era un antiguo palacio del Marqués de Revilla. Había pertenecido a los almirantes de Granada y luego, bueno, pues por casamiento y por compra-venta fue pasando de unas manos a otras. En una determinada época se llamó la Casa de los Velasco y después la Casa de los Revilla, por matrimonio con una hija de los Velasco, con el Marqués de Revilla. Y bueno, pues la Casa de Cultura, que está instalada también en este mismo edificio, se llama Casa Revilla precisamente por eso. Y luego las casas que estaban, es como una L, y las casas que estaban en este lateral donde nos encontramos ahora eran las que pertenecían donde vivía, a la época en la que vivió Zorrilla, pertenecieron a Cosío, un escritor también de aquí de Valladolid, que las había comprado, luego las vendió, y Zorrilla vivió aquí, el padre de Zorrilla estuvo aquí concretamente en el año 1817, estuvo como 5 años aproximadamente aquí viviendo, luego ya marchó a Sevilla. Ellos ya no volvieron a tener ninguna relación con la casa, excepto Zorrilla, ya escritor, ya mayor, que volvió otra vez y vivió temporalmente durante alguna estancia aquí en el año 1884. Volvió a vivir una temporada grande, que el dueño de la casa, Nicolás Acero, que era un concejal del ayuntamiento, la puso a su disposición
y puntualmente alguna otra vez también, pero menos tiempo. ¿Y alguna curiosidad más sobre la casa? Sobre la casa. Pues esta casa nunca llegó a ser propiedad de Zorrilla. Su padre la tenía alquilada por 1.500 reales, que era un precio bastante alto, porque su padre era relator de la Chancillería, era la zona de relatores, era donde vivían los juristas, estaba la Chancillería muy cerca de aquí. Pero la casa la compró el ayuntamiento en 1817 y la hizo la escritura en el 1818, pero hubo algo muy curioso que empujó de alguna manera, influyó mucho para que el ayuntamiento comprara esta casa para hacer el museo con el tiempo. Y es que los dueños, que era el señor Adulce, pues quería deshacerse de esta casa y escribió una carta al ayuntamiento diciendo que si no la compraba en breve le iban a dar un uso un tanto deshonesto. Iban a poner un burdel aquí. Madre mía. Entonces, un poco influidos por el miedo de que la casa de un escritor hubiese, pues un tipo de negocio de ese calibre, se vio un poquito obligados a comprarla. Y la compraron en 1817, que era el aniversario del nacimiento de Zorrilla. Justo, qué coincidencia, ¿no? Sí, lo hicieron precisamente porque hubo muchos actos y entre las cosas que se programaron fue comprar la casa. Muy bien. Creo que en el 2007 fue la última remodelación que se hizo de la Casa Museo de José Zorrilla y normalmente está relacionado de ciertos fenómenos paranormales con este tipo de remodelaciones en edificios históricos. ¿Qué nos podría contar sobre esto? Bueno, sí, la casa ha sufrido tres remodelaciones desde que el ayuntamiento es el dueño de la casa. Quizá la más importante fuera del 1965 al 68 y luego la última intervención que ha sido la del 2007. No se ha tocado la estructura prácticamente, pero sí se ha quitado el papel pintado que había en muchas habitaciones, se ha abierto una ventana, esta ventana que tenemos aquí al fondo, y bueno, se le ha dado un poco de brillo. Hacía muchos años que no se tocaba. Y es cierto que cuando se puso en marcha otra vez, ya con la nueva cara lavada, pues empezaron a ocurrir cosas. Y es que los espejos se rompían, los proyectores se ponían en marcha, se abrían y cerraban las puertas, se abrían los cajones. Bueno, alguna cosa que si tenía o no alguna implicación más allá de lo normal, no sería yo la que lo dijera, pero bueno, ocurrieron cosas. Y es que el arquitecto había considerado que una de las habitaciones de la casa quedara fuera del circuito de visitas, que era el dormitorio de huéspedes, donde había vivido doña Nicolasa, que se le empezó a llamar el fantasma de la casa. Era la abuela paterna de Zorrilla. Se achacaba a que había quedado fuera de la habitación y que el espíritu estaba incómodo fuera, que pedía... Llamaba a su sitio, ¿no? Quería su sitio. Y bueno, después de todas estas cosas que ocurrieron, la persona de la limpieza estuvo durante un tiempo con un miedo tremendo, no quería venir a trabajar porque se le había abierto el cajón, un cajón muy pesado detrás de ella y habían ocurrido cosas de estas. Y a continuación pensamos que lo mejor sería volver a montar la habitación. Volvimos a montar la habitación en el 2012 y tal como estaba. Y parece que la cosa empezó a cesar. Y ahora más contenta. Tenemos paz. Muy bien, fantástico. El espíritu de doña Nicolasa está en su habitación, por fin. Bueno,
Ángela, se dice que en la casa habita el fantasma de la abuela de Zorrilla, doña Nicolasa, y que el mismo autor la vio en una ocasión. ¿Esto es cierto? ¿Se ha vuelto a aparecer en más ocasiones este fantasma? Además de las experiencias de la limpiadora, si ha tenido doña Nicolasa más relación a lo mejor con visitantes en el museo. Sí, bueno, la personalidad de doña Nicolasa tenía que ser muy fuerte, muy poderosa, ¿eh? Está presente en muchísimas situaciones y bueno, Zorrilla ya quedó impresionado cuando la vio la primera vez. Él era un chiquillo de unos 5 años aproximadamente, estaba jugueteando por la casa con un caballo de cartón que le había regalado su padre y vio la puerta abierta, una cosa inusual porque esa habitación permanecía cerrada a cal y canto, no se entraba fácilmente y él se coló y vio a una persona que la describe perfectamente. Estaba con un vestido verde, tenía los cuellos y los puños blancos, lo cogió en su regazo. Él dice que sintió el aroma de esa persona muy cerca de él, que le dijo que era su abuela, que fuera bueno, las cosas que dicen las abuelas. Y salió y lo contó, y le dijeron, bueno, tú sueñas, es imposible. Tu abuela había muerto antes de que tú nacieras, bueno, imposible. La cosa quedó ahí, un poco en suspense, hasta que llegó la adolescencia de Zorrilla. Y estando en Torquemada, un día, en el pueblo de su padre, un pueblo de Palencia, pues con un secretario de su padre, desarrollaron un lienzo que había en el desván. Y su asombro fue importantísimo cuando vio que era la misma persona que él había visto en el dormitorio de huéspedes de la casa, de esta casa, de pequeño, que le había dicho que era su abuela paterna. Preguntó que quién era, y le dijeron efectivamente que era doña Nicolasa, su abuela paterna. Y entonces él pensó que probablemente aquella persona que él había visto de pequeño había tenido algo de sobrenatural, porque tal vez algunos retazos de conversaciones referidos a ella habían llegado hasta él en edades muy tempranas, quizá cuando estaba en la cuna. Y cuando entró en aquella habitación, que era un lugar prácticamente prohibido, pues afloró a su subconsciente de niño todo aquello que él había escuchado sobre esa persona. Quizá ese contacto con esa realidad que él percibía en ese momento fuera tan fuerte y tan capaz de hacerle percibir esa imagen de su abuela, que luego la volvió otra vez a ver de forma real en el lienzo del cuadro. Por tanto, José Zorrilla era una persona muy especial, con una extrema sensibilidad a los fenómenos extraños y con cierta imaginación, como sabemos, y así lo acredita cuando habla en sus obras del más allá. ¿Qué sabemos acerca de esta faceta del escritor? Bueno, Zorrilla es verdad que es un escritor romántico y como todos los románticos, apelaban mucho a la Edad Media. Entonces en sus obras siempre había fenómenos extraños que introducían, pero él con mucha más intensidad. Era una persona tremendamente sensitiva, tanto que él veía cosas que los demás no somos capaces de ver. Y es muy probable que sus obras estén investidas pues, de una personalidad que aportaba a lo mejor esa fuerza íntima tan tremenda que él tenía y bueno, que se vea que hay cosas que superan la realidad y que están como más allá de lo habitual, de lo normal. Pero bueno, hay que tener en cuenta que era la época romántica. Sabemos una leyenda, una historia de Zorrilla que se asomó al balcón y vio un jinete en un caballo blanco. Sí.
Zorrilla de niño iba con su madre a una iglesia que está muy cerquita de aquí, que se ve desde aquí, si se asoma uno al balcón, que es San Martín, la iglesia de San Martín. Y allí, durante los actos de la misa, el niño, como todos los niños, pues se dedicaba a ver los altares, las personas que había en los altares, y luego por la noche construía con lo que él había visto por el día y en sus sueños, construía esas realidades que eran realidades suyas. Y entonces, estando un día sentado con los pies alcajados en los barrotes de hierro del balcón, pues dice que vio pasar a un caballo blanco que venía bufando, se veía, era un día de niebla, y veía los ojos muy brillantes, negros, y decía que él había visto, que a él le pareció todo aquello que él había visto en la iglesia y que había dado la vuelta y había pensado durante la noche, por el día, tuvo un momento en que todo aquello concibió una vida para él. Pareció que había visto a San Miguel en el caballo de San Martín, que había pasado el diablo de San Miguel montado en el caballo de San Martín. Y José Zorrilla, aparte, en su nacimiento ya fue señalado en cierta manera como un personaje que iba a ser muy especial. Bueno, hay una leyenda que dice que en el momento de nacer Zorrilla, como ocurría en muchísimos lugares, la gente que tenía un cierto poder, una cierta calidad de vida, bueno, pues dentro de las ciudades arrastraba a muchísimos pobres que se ponían a la puerta esperando que le dieran, que le tiraran monedas, caramelos, pan, y había venido mucha gente esperando el nacimiento de Zorrilla. Y dicen que en ese momento en que nació Zorrilla vieron un pájaro de vistosos colores en la tapia del jardín de esta casa. Con lo cual, la leyenda... como un buen augurio, ¿no? Exactamente, dice que no vino con un pan debajo del brazo, sino con una lira debajo del brazo, porque el pájaro parece ser que cantaba muy bien. Entonces, un poco como la leyenda de Himeto, como algunas que dice que vinieron las abejas a poner la miel en sus labios, a Zorrilla le trajeron una lira para que compusiera luego y fuera un poeta. Además, creo que fue sietemesino, ¿verdad? Sí, tiene algunas características especiales. Era sietemesino, tanto es así que cuando nació, pues no daban por él nada, vamos, que... Pensaba que estaba más en el otro lado que en este, ¿verdad? Sí. De hecho, el cirujano que ayudó a nacer el niño que estaba junto a su madre, le tuvo que dar el agua del socorro, bautizarlo en aquel momento, porque pensaban que no iba a vivir. O sea que fue un niño muy, muy débil cuando llegó al mundo, sietemesino. No es lo mismo en el siglo XIX que en el siglo XXI, efectivamente. Claro que sí. Entonces también tenía algunas cosas como, por ejemplo... Algunas cosas especiales, sí. Era sonámbulo y se levantaba por las noches y se ponía a escribir. Él tenía una costumbre, cuando dejaba de escribir, trazaba una línea horizontal a continuación del escrito, con lo cual se veía perfectamente dónde acababa el escrito de la noche. Y al día siguiente, pues había escrito, cuando se levantaba, había escrito de manera como si fuera escritura automática, pero con el mismo sentido que tenía el texto que había dejado escrito la noche anterior. O sea, había continuado con la misma idea. Bueno, José Zorrilla es uno de los grandes literatos del romanticismo. Sobre todo es conocido por su obra de Don Juan Tenorio. Dentro de toda su prolífica obra, ¿con qué obra se queda usted, Ángela? Yo me quedo con la obra
que él había decidido que era su mejor obra, y para mí creo que también es Traidor y confeso y mártir. Zorrilla fue un romántico muy tardío, siguió escribiendo romanticismo cuando ya prácticamente estaba superada la etapa del romanticismo, pero tuvo la década prodigiosa suya, que es la que va del 33 al 49, o sea, del 30 al 40, prácticamente en el 33 empezó el romanticismo en España para el drama, y prácticamente Zorrilla empezó ahí ya, empezó muy joven, pero la década suya fue prácticamente hasta del 40 al 49. Y en el 49 cierra prácticamente esta época romántica del drama con Traidor y confeso y mártir, y creo que es la obra más, la mejor construida, la más, para mí la mejor, desde luego, aunque don Juan Tenorio, claro, ha creado un mito, eso es incuestionable. Todos los tenorios que ha habido en la historia, que han sido muchos, no han sido capaces de crear este mito. Claro. El suyo lo ha conseguido, aunque no sea una obra perfecta, que tampoco tiene por qué ser perfecta las obras de los escritores para que arrastren al público. Tiene que tener algo que arrastre, ¿no? Y don Juan Tenorio desde luego lo tiene. Quizás sea por el final de la redención del pecado, puede ser, que es lo que lo distingue un poco del resto de los tenorios, pero claro, es la obra que más le ha dado a conocer a lo largo y ancho del mundo. Desde 1868 no ha quedado ni un solo año sin ponerse en escena en el mes de noviembre. O sea que es una de las obras, si no la más, puesta en escena de teatro español. ¿Y ese don Juan Tenorio que tiene de Zorrilla? Tiene algo de Zorrilla, Zorrilla ya había hecho bastantes experimentos antes de llegar a ser don Juan Tenorio. Margarita la Tornera es probablemente el embrión de don Juan Tenorio. Es una leyenda suya que hace en el 1837, sale publicada en el 39, pero en el 37 ya aparece en una revista. Y prácticamente hay una parte que es biográfica, que narra cómo se va cómo huye de la universidad, cómo se enamora de una monja, en este caso, que es Margarita, y cómo se va, y bueno, hay muchísimo es casi una autobiografía. Ajá. Y luego hay trozos de Margarita la Tornera que están presentes en don Juan Tenorio, prácticamente calcados, o sea que es el embrión. Pero hay 2 o 3 obras ya anteriores que también hace esbozos en los cuales ya está don Juan Tenorio. Sí. Capitán Montoya, por ejemplo. Dentro del museo vemos que hay una pieza mítica, que es la máscara mortuoria de Zorrilla, hecha por Aurelio Rodríguez Carretero. Tengo entendido que era una costumbre que proviene del Imperio Romano y que en el romanticismo era una práctica típica que se realizaba con personajes ilustres. Sí. Normalmente empezó siendo algo que hicieron los nobles. En la Edad Media fue muy extendida para los nobles. Y en el siglo XIX era como un reconocimiento a personas ilustres porque eran escritores, porque eran pintores, porque habían hecho algo creativo que reportaba un beneficio a la sociedad. Es decir, que era una persona muy conocida, sobre todo a pintores y escritores. Fueron a las personas a las que más mascarillas mortuorias se hicieron. Y bueno, era muy habitual. Creo que hay alguno más aquí, Quintana creo que también la tenía, y alguno más que le han dedicado alguna máscara mortuoria. Era una costumbre que también llevaron de aquí los sudamericanos, y que ese realismo mágico de la literatura mucho tiene que ver también con esta práctica y otras parecidas, que ellos sí que siguieron en las prácticas mortuorias, sí que siguieron utilizando, pero eran como, se llamaban, creo que máscaras funerarias.
las llevaban incluso encima del muerto. Ajá. Y bueno, cosa que en España eso se fue perdiendo esa costumbre tan atávica, ¿no? Y yo creo que ya a mediados del siglo XX ya estaba prácticamente extendida la costumbre. En esta magnífica sala, que es la sala de música, ¿verdad?, encontramos un fantástico lienzo muy inquietante que tiene que ver con lo sobrenatural. ¿Cómo se llama la obra? ¿Qué autor lo realizó y su significado? Bueno, lo realizó Gabriel Osmundo, que era un pintor, vivía en España, pero era de La Habana, y hizo esta obra porque se fijó en las leyendas de Zorrilla. Todas las leyendas de Zorrilla están basadas en la tradición, sobre todo en la tradición del Siglo de Oro y de la Edad Media. Y le puso el nombre de tradición. Y nos cuenta esta leyenda de Recuerdos de Valladolid, que es en realidad un hecho que ocurrió en Campo Grande. Hubo un duelo por una persona que había decidido casarse con una mujer, la cual habían dado en matrimonio, sí, en un año, pero su futuro marido, cuando le hizo esta promesa, tenía que irse a una guerra, y si en el plazo de un año no volvía, ella quedaría libre de esa atadura, pero si volvía, si regresaba, tenía que casarse. Y ya hacía el año y estaban con preparativos ya para volverse a casar con otra persona. Pero esa noche regresa. Estamos hablando de una leyenda, claro. Y este tiene un duelo, el que regresa tiene un duelo con el que se va a casar. Y el que regresa no es lo bastante digno en el duelo y le mata de manera poco ortodoxa. Pero quedó con ese cargo de conciencia y ocurrió que se vio involucrado un poco más tarde en otra muerte y le culpabilizaron a él. Pero él él dejó que le echaran la culpa, no hizo nada por salir incluso quisieron amnistiarlo, él no hizo nada porque hubo un capuchino que vio todo, vio cómo ocurrió. Él lo que fue es a socorrer al muerto, pero le echaron la culpa a él porque, había una navaja al lado del muerto y le pidió la guardia a él con la navaja con el muerto y entonces le echaron la culpa. Y es verdad que fue condenado, le degollaron y arrastró siempre la culpa de llevar a sus espaldas la muerte del que se iba a casar con su prometida, que le mató fue un asesinato más que un duelo. Uh-huh. Y entonces en el cuadro se ve perfectamente en el río Pisuerga de Valladolid como hay un hombre que lleva a la espalda a otro muerto. Hay dos muertos que aparecen a la vista del franciscano, que es el que había visto toda la escena y que esa obra se llamaba Justicia de Dios, porque él decía cada vez que querían amnistiar al que le echaba la culpa, y salía que no. Siempre es negativo, decía, si no hay justicia, no hay Dios. Era la frase que tenía siempre el capuchino. Uh-huh. Y de hecho, no hubo justicia. Y esa es la leyenda que recoge la tradición, el cuadro de Gabriel Osmundo que se llama Tradición, que probablemente fuera una obra que los alumnos tenían que hacer para conseguir al año siguiente una especie de beca. Y era de la Diputación. Y este cuadro probablemente
fuera uno de ellos. De esos trabajos. Sí, de esos trabajos. Bueno, Ángela, a mediados del siglo XIX, Zorrilla visitó París y conoció a grandes personalidades literarias como Alejandro Dumas y Víctor Hugo. Como sabemos, París fue el centro de actividades espíritas y ocultistas durante este siglo XIX. ¿Se sabe si José Zorrilla tuvo contactos en estos círculos? A ver, oficialmente no. Oficiosamente es probable que tuviera, porque durante un tiempo pues se reunía los sábados con un grupo de amigos que, bueno, contaban cosas, y entre ellos había espiritistas, había de todo, había escritores, había de todo. Y se reunían en casa de la viuda del cónsul inglés, que, bueno, fue una señora que en un momento determinado pues exigió a Zorrilla que le echara las cartas. Y él, que no se dedicaba tampoco a esto, ni mucho menos, se vio en la encrucijada de decirle que en su vida habría una muerte, y efectivamente el cónsul inglés pues tuvo un traspié y murió a consecuencia de ese traspié, y se deshizo la familia, luchó contra la primera familia que había tenido el cónsul inglés y tuvo una vida malísima la viuda esta. A partir de entonces, y se deshicieron esas reuniones que se hacían en la casa de la viuda del cónsul inglés. A raíz de la premonición de José Zorrilla. Bueno, eso es una cosa un poco... Una conjetura, ¿no? Sí. Pero bueno, Zorrilla había ido a París en primer lugar porque su primera esposa, Matilde O'Reilly, que era mucho mayor que él, era casi 17 años mayor, pues era muy celosa y le complicaba mucho la vida. Y entonces dijo que pondría tierra por medio, por eso que se marchó a París. Yo a París. Sí. Era por irlandesa. Pero bueno, fue también para escribir. Sí. Para él, escribir y que ser editado por la Casa Baudry era lo más importante, para demostrarle a su padre lo buen escritor que era. Sí. Pues muchísimas gracias, Ángela, por esta maravillosa entrevista aquí en el Museo Casa José Zorrilla de Valladolid. Nos gustaría invitar a todos nuestros lectores, todos los mistéricos, que se acerquen a Valladolid a conocer este fantástico museo. Desde luego, si vienen a conocer esta casa, saldrán de otra manera que entran, eso es seguro. Eso es seguro. Es una casa fantástica, por otra parte, pero que está imbuida del espíritu romántico de la época, y luego los guías que tenemos estupendos lo cuentan muy bien y capaces de transmitir ese influjo del siglo XIX y del romanticismo, y que además es la casa donde vivió Zorrilla, donde nació, donde vivió.